Creo que es evidente el cómo las redes sociales han cambiado nuestra percepción de la belleza y lo estético. Hace algunos años todas morían por tener un cuerpo curvilíneo y de grandes atributos. Sin embargo, la tendencia actual apunta a cuerpos mucho más delgados y altos. Eso sin mencionar el medicamento que ha hecho que todas las celebridades estén extremadamente delgadas. Incluso podríamos decir lo mismo de los rostros. Antes todas las famosas habidas y por haber tenían el mismo prototipo de cara, pómulos levantados, labios llenos de ácido hialurónico, nariz pequeña y puntiaguda y una estructura facial lo más simétrica posible. Ahora esto lo llamamos una cara de Instagram, hasta tal punto que de forma inconsciente llegamos a rechazar a cualquier persona que presente estos rasgos, yendo un poco más hacia rasgos mucho más orgánicos y naturales. En este punto es evidente pensar que la belleza lo es todo, porque como dice el dicho, las caras bonitas siempre ganan, porque al conocer a una persona las primeras impresiones siempre cuentan, y muchas de estas personas, sabiéndolo o no, hacen uso de este privilegio de ser lindo. El privilegio de ser lindo es una forma de sesgo cognitivo. Esto quiere decir que básicamente se le ofrecen ventajas no ganadas o tratamiento preferencial a personas solamente porque se ven bien en apariencia. Sin embargo, esto también podría ser algo evolutivo o adaptativo. Quizás nos sentimos más en confianza con personas atractivas porque parecieran ser buenas personas. En cambio, siempre nos han enseñado que la gente mala o aterradora suelen tener rasgos no tan agraciados en la mayoría de los casos, algunos teniendo solamente fealdad física o algunos teniendo deformaciones en el peor de los casos. El punto es que de cierta forma, por alguna razón, se asocia lo que es la bondad con la belleza, con lo lindo, lo adorable, lo que nosotros creemos que no puede hacernos daño. Por otro lado, vemos cómo la maldad va de la mano con lo horrible, lo espantoso, lo que no puede ser visto por los demás. Creo que ya hay suficientes películas que hablan del tema en donde la belleza no es todo lo que parece. Sin embargo, resulta curioso ver cómo de cierta manera estamos regresando un poco al pasado con este pensamiento, a pesar de lo que se transmite en los medios de comunicación. Y esto lo menciono porque he visto mucho contenido preocupante en redes sociales en donde se señalan apariencias, pero no acciones. Lo que me impulsó a escribir este guión fue este TikTok que se los dejaré a continuación. Tengo la teoría de que cuando una persona es fea por dentro se hace más fea físicamente. O sea, cuando veo que una persona es malintencionada o mala leche en general, esas personas literalmente se ven más feas físicamente. Es que yo hasta los veo chuecos y sus defectos son muy notorios para mí. Pero si una persona tiene un buen corazón, y no digo que seas un santo para esto, o sea, no tienes que ser la mejor persona del mundo para esto, pero un buen corazón. Aunque no sea la persona más bonita del mundo físicamente, pero como que tienen un mejor semblante y es mucho más fácil enfocarte en sus virtudes. Es que yo hasta siento que se les ve la cara más relajada. No sé si a más gente le pasa y no sé si hay una explicación para esto. Y cuando lo vi por primera vez me quedé un poco pensativa, porque honestamente yo lo que he visto, porque soy demasiado observadora con los demás, es que cuando una persona que es atractiva dice algo o hace una cosa que no es del todo correcta, en cierta forma su propia belleza física hace que la gente se le olvide mucho más rápido que pasaron estos temas. Es decir, básicamente como que borra un poco los defectos que podría llegar a tener esta persona. Y según estuve leyendo los comentarios de ese TikTok de la chica, básicamente dicen que ella no se dio a entender porque ella se refería más a un tema de energías, pero de ser así, no creo que eso tenga que ver con lo externo, porque si a eso nos vamos, ella se está refiriendo a que tu interior refleja tu exterior, hasta tal punto que incluso llegas a tener defectos que antes no tenías. Este fenómeno lo he visto tanto en persona como en redes sociales, que sin conocer a la persona en cuestión, únicamente por cómo se ve, ya hacen como que un perfil de esta y cómo se supone que es, ignorando el hecho de que por lo menos en redes sociales todo es un cuadro, un video, un guión, que todo está perfectamente planificado para no dejar espacio a errores. Esto quiere decir que solamente vemos el 1% de la personalidad o intenciones de alguien, aunque desde mi perspectiva ese 1% te puede como que decir más o menos qué apoya esa persona, qué opina, cuál es su sentir sobre ciertas cosas, entre otro tipo de cuestiones. Seguido de esto, creo que es importante mencionar que no siempre todo es lo que parece. Este pensamiento de que creemos saber cómo son los demás puede llegar a ser algo errado en ciertos aspectos. Los antiguos griegos creían que la belleza de alguna manera estaba entrelazada con la bondad y la virtud. En muchos textos se desarrolla la idea de que de cierta manera estos están relacionados intrínsecamente con lo divino, con lo que podemos percibir a través de nuestros 5 sentidos. Podríamos decir que la belleza es orden, perfección, incluso proporción. Por algo tenemos filtros para saber si nos vemos asimétricos, que si mi lado derecho es mucho más lindo que el izquierdo, entre otro tipo de cuestiones. Con esto no quiero decir que la belleza no importe, todo lo contrario, siempre ha importado y siempre lo hará, pero esta obsesión tan enfermiza
que tienen algunas personas de comparar tu apariencia física con tu calidad como persona es sencillamente asqueroso. No solo porque se ponen en esta posición de soberbia, sino que también incluso son capaces de tirar a las que consideraban sus amigas por debajo de un autobús solamente porque ellas creen que por ser bonitas son buenas personas. En todo este video vamos a ir dando ejemplos tanto en la vida real como en la ficción, así que agárrense para todo lo que voy a decir. Antes quiero darle las gracias a los miembros del canal que siempre me apoyan para que siga subiendo estos videos para ustedes. Si quieren unirse hay un link en la descripción y en el botón de abajo. Si no pueden hacerlo, un like o un comentario es más que suficiente. Una de las series de las que quiero hablar es Komi-san no puede comunicarse. Como sabrán, Shouko es una estudiante muy tímida que le cuesta hablar con la gente por su ansiedad social, hasta que conoce a un chico que se convierte en su primer amigo. Y básicamente, como ella siempre ha sido muy tímida y no tanto de acercarse a los demás en ese sentido, quiere conseguir 100 amigos y este chico básicamente le va a ayudar a que ella logre esta meta, por así decirlo. Ahora, aquí hay una cosa importante. Esta chica no hablaba con nadie y aún así, solo por su belleza, era extremadamente venerada por los demás, a pesar de que no conocían nada de ella como persona más allá de lo externo. Llegaron las cosas hasta tal punto que en uno de los capítulos secuestran a este carajo por supuestamente interactuar con Komi, porque hay una chica obsesionada con ella hasta tal punto de considerarla una deidad. También que se ponían sus compañeros mismos en esta posición de inferioridad solamente porque Komi es hermosa. Y ya. Entiendo que al final esta sea una serie de comedia, aunque en el tiempo que la vi nunca me dio risa. O por lo menos díganme ustedes, ¿cuántas mujeres hemos visto que en la vida real solamente por ser bonitas ya asumen que son buenísimas personas y se le acerca mucha gente? Ahora que realmente su exterior refleje su interior, eso ya es otra cosa. Porque fíjense una cosa, el tener ansiedad social es algo muy serio, que puede hacer que no puedas interactuar con normalidad con otras personas. Estoy segura que gran parte de gente de mi edad sufrió esto cuando pasó la pandemia y teníamos que volver a interactuar con las personas otra vez. Sin embargo, es muy distinto afrontarla cuando tú eres atractivo a cuando no lo eres, por el sencillo hecho de que, como les venía comentando, se tiene estos sesgos que no son del todo ciertos. Incluso me atrevería a decir, y esto es más que nada algo anecdótico, o sea, no es nada así comprobado y no sé qué, pero me he fijado que con la gente linda se abre muchísimo más en el sentido de lo emocional, porque yo he conocido chicas que son muy bonitas que de repente me cuentan que por alguna razón los desconocidos entran en confianza con ellas sin conocerlas de absolutamente nada, que les empiezan a contar cosas súper íntimas de sus vidas sin ellas haber preguntado eso. Aún siendo esta información demasiado sensible para que un desconocido lo sepa, deciden confiar ciegamente en que esta información no va a ser utilizada en su contra, y no sé si lo hacen para que ellas hagan lo mismo o para impresionarlas, porque no me explico para qué o qué alguien haría eso. Y es algo similar que pasa con Komi-san, que todos quieren ser su amigo sin dudarlo, hasta tal punto que ni siquiera se sienten a su nivel como para respirar el mismo aire que ella. Pero si ella no tuviera toda esta belleza, ¿realmente contaría con los mismos privilegios? Lo dudo muchísimo, porque es distinto sufrir de ser introvertido o tímido cuando eres bonito a cuando no lo eres. Es muy poco probable que alguien se te acerque a ti con intenciones de amistad, a comparación de si tuvieras rasgos más agradables a la vista. Seguido de esto tenemos otro ejemplo, el jorobado de Notre Dame. Como sabemos, siempre se le ha criticado a Disney a la hora de hacer villanos por el sencillo hecho de que suele hacer a sus villanos con rasgos poco deseables. No siempre suelen ser rasgos físicos, sino que también pueden ser cosas indeseables, como por ejemplo la gordura o la vejez. De esta manera, los villanos suelen tener como un patrón mucho más común, y el cómo son percibidos ante los demás. Con solo verlos, nosotros como espectadores ya sabemos quiénes son los malos en la historia, los que están destinados a destruir la vida de los demás o traicionarlos en algún aspecto. Aunque hoy en día eso ha cambiado muchísimo a comparación de antes, porque ahora les gusta hacer como que los villanos sean más disimulados para hacer una especie de giro en la trama. Sin embargo, en 1996 se estrenaría El jorobado de Notre Dame, en donde nos cuentan la historia de Quasimodo, que ha vivido toda su vida aislado porque sufre de una deformidad. Entonces el hombre que lo crió, entre grandes comillas, dice que no puede salir porque es muy feo.
básicamente. Pero evidentemente un día decide salir para ver qué pasa y ahí lo eligen para ser el rey de un concurso de caras feas. Pero llega un punto en donde le arrojan tomates y los demás están ahí como si nada. La única que se ofrece a ayudarlo es Esmeralda. Esto es importante porque ella ve lo que otras personas no ven en él. Ve a un ser humano mucho más allá de las apariencias. Esto también puede ser por el hecho de que los gitanos en ese momento eran considerados lo peor dentro de esta historia, porque en cierta parte siento que ella se refleja mucho en él, debido a que en teoría ambos son marginados sociales en cierta manera. Aunque ella sí cuente con belleza entre muchas comillas, no es como que le haya beneficiado bastante. Ahora, sé que hay una cuestión muy controversial, porque si recuerdan, Esmeralda tiene una relación romántica con Febo, que es un hombre también muy atractivo físicamente, al igual que ella. Entonces Quasimodo tiene como que esta ilusión de tener algo con Esmeralda, pero se le rompen todas las ilusiones en una sola escena. Entonces hay personas diciendo que porque hicieron esto, que ella tenía que quedarse con Quasimodo, y en vez de eso se quedó con el chico convencionalmente atractivo. Y personalmente estoy en desacuerdo con esta opinión, porque el amor no se trata de imponer ante los demás ni de obligar. Quasimodo era alguien que vivió toda su vida aislado, por lo tanto no comprendía lo que estaba sintiendo del todo, a mi parecer. Si no hubiera sido Esmeralda, hubiera sido cualquier otra mujer que le hubiera mostrado un mínimo de amabilidad, porque al final incluso él acepta que Febo y Esmeralda se queden juntos. No necesariamente tiene que tener un amor romántico para sentirse amado, porque lo que él más deseaba era tener la aceptación de los demás, que de cierta manera sí terminó ocurriendo al final. Además hay que tener en cuenta que él la ve a ella como muy idealizada, como si fuera una mujer perfecta en cierta manera. En cambio con Febo no ocurre eso, simplemente la ve como una mujer y ya. A pesar que estos ejemplos que di son completamente opuestos entre sí, ambos se relacionan porque asumen cómo es otra persona solamente por su apariencia. Mientras más vayamos avanzando, esto va a ir empeorando. Yendo a casos en la vida real, sin ir más lejos, hay casos de personas que han mandado al otro mundo a otros, pero por el simple hecho de ser lindos, ya a otras personas les parece suficiente para que alguien no esté en la cárcel. Porque ¿cómo es posible que alguien que se vea tan bien sea mala persona? ¿Quién lo diría? Uno de los casos más sonados es el de Jeffrey Dahmer. Como recordarán, como en 2022, Netflix hizo una serie acerca de su vida y las cosas que hizo, pero es que incluso en esa época, en los 80, tenía admiradoras porque él era demasiado guapo. Tanto así que llegó a recibir cientos y cientos de cartas de amor, ignorando el hecho de que no sé qué esperaban ellas lograr con eso, porque la vida no es un fanfic de Wattpad en donde un criminal cambia por ti, sino que tú misma puedes terminar sufriendo las consecuencias de salir con alguien que ya es conocido por hacerle daño a otras personas. Pero como a ti todavía no te ha afectado aún, entonces no te importa. Estoy segura de que si a esas mujeres les hubiera llegado si sea un poquito del daño que sufrieron las víctimas de este señor, lo hubieran pensado 2 veces antes de ser fan de un criminal. Pero como la apariencia y lo que vemos tiene mucho más peso en ciertas circunstancias, entonces deciden pasar todas estas cosas por alto. Otro ejemplo conocido es sobre Cameron Henry. Resulta que por allá en 2018 le regalaron un carro por su graduación del bachillerato, pero él iba a muy altas velocidades y aparte de eso también iba borracho. Llegó a esa alta velocidad que le quitó la vida a una mujer y a su hija. Aunque es cierto que fue un accidente porque no tuvo intenciones así de querer lastimar a propósito a alguien, aún así eso no quita el hecho de que destruyó a una familia inocente solamente por su imprudencia. Lo que pasa es que el juicio se llevó a cabo como en 2021 y desde ese momento todo el mundo lo amaba porque era muy guapo, hasta el punto que incluso afirmaron que él era inocente sin tener una sola prueba que lo respalde. Solo lo querían libre de la cárcel por parecerle bonito a la gente de TikTok, que fue donde se hizo viral principalmente. Y miren, yo no tengo problemas en que tú consideres lindo a alguien que ha hecho cosas problemáticas. El único pero que yo tengo es que tú no le puedes borrar todas las maldades que ha hecho y maquillarlas por el hecho de que tiene belleza, y que ya por eso deberían eximirlo de cualquier responsabilidad. Porque si él no hubiera tenido estos privilegios de la belleza, dudo muchísimo que hubiera salido gente a defenderlo. La cuestión es que él fue sentenciado a 24 años de cárcel. Y ya veías a la gente llorando en TikTok por un chico que ni conocen, pero aparentemente la empatía solo es para la gente linda, no para los familiares o las víctimas afectadas de esta situación. Pasando de este tema a otro un poco más
relajado. Una cosa que se me viene a la mente en todo este tema es Ángela Aguilar versus Cazzu, porque fíjense que antes de la polémica lo que yo había visto en internet es que siempre elogiaba mucho a Ángela por ser muy linda y tener este estilo mucho más clásico a la hora de vestir y presentarse al mundo. La veían muy idealizada porque ella aparentaba una imagen ante el mundo que, a pesar que se sigue vistiendo similar, ya la gente no la ve con los mismos ojos. Por otro lado tenemos a Cazzu, que viene del trap y del género urbano, que tiene un estilo muy característico y definido, que puede que a ciertas personas les moleste porque lo relacionan con algo corriente, como lo que es tener tatuajes, ropa descubierta, piercings, entre un largo etcétera. Entonces ambas ante el mundo proyectaban cierto tipo de imagen, pero el hecho que tengan esta estética, esto no significa que se amolden a como son ellas realmente. En el caso de Ángela, que se rumora que estuvo detrás de Nodal desde hace años esperando el momento para empezar una relación con él, quizás hasta incluso estando con él aún teniendo esta relación con Cazzu. Por otro extremo, Cazzu, aunque aparentaba esta imagen súper ruda y fuerte ante los demás, terminó siendo completamente lo opuesto, al menos lo que sabemos públicamente, y ha sido muy respetuosa con respecto a esta situación. Quiero destacar a Ángela porque desde que se destapó la olla le ha caído bastante hate y me he fijado que ahora dicen que es feísima, que realmente no tiene talento como presume tener y que incluso el día de su boda se vio horrible. Varias cosas que se fueron diciendo cuando estas polémicas comenzaron a manchar su imagen, pero la pregunta es, ¿por qué antes la veías bien y ahora no? No sé si es como lo cuenta la chica del TikTok que les mencioné, que ahora todo el mundo le ve sus defectos a la Ángela y la ven horrible, pero si este tipo de cosas no se hubieran sabido, por lo menos públicamente, no hubieran sido tan expuestas, ¿le dirían que es bonita o le dirían que es fea? Porque quiero decir, si una persona hizo cualquier cosa mal, independientemente de lo que sea, se le pueden criticar sus acciones, no cómo se ve, porque una cosa no está ligada con la otra. Es como si tú me dijeras que no te juntas con cierto tipo de gente porque son súper envidiosas, sin embargo, así te la pases con personas que han tenido todo en esta vida, hasta incluso más, aún así esas personas pueden llegar a envidiarte, porque la envidia es un sentimiento humano. No necesariamente viene de la carencia como algunos quieren hacer creer. Quiero que ustedes se pregunten y piensen, ¿realmente me parecía fea Ángela Aguilar antes de las controversias? Y con esto tampoco quiero limpiarla de las acciones que ha hecho porque la verdad la ha cagado bastante, pero voy a hablar nada más por mí. Ni siquiera con todo lo que ha pasado yo la he visto fea como algunos dicen por ahí, porque ok, sí me desagrada, pero hasta ahí. Creo que lo que ocurre es más como un efecto de que como ahora mucha gente la critica, no solo por lo que ha hecho, sino por cómo se ve, da esta sensación de que siempre se ha visto mal, cuando personalmente no creo que sea el caso. Eso, a su vez, nos lleva a otra situación. La niña Macha. Ella es conocida principalmente por TikTok porque ha creado contenido desde la pandemia. Podríamos decir que desde hace bastante tiempo se ha sentido complejada por cómo se ve, especialmente por sus cachetes. Como nunca faltan los que se burlan por cómo luce, ella tomó la decisión de operarse para tener una apariencia mucho más normativa ante los demás. Y siento que a ella como que la orillaron a que tomara esta decisión porque le hacían demasiadas burlas al respecto, más al dedicarse a las redes sociales que tu imagen es todo para ti. Personalmente creo que se operó muy joven, pero eso no era solo lo que quería discutir porque ella se hizo amiga de otra influencer llamada Miranda, quien es hija de Sol León. A todas estas, ellas comenzaron como que a hacer juntas contenido y parecían ser muy cercanas, pero noté que cada vez que ellas subían como que un video juntas, siempre las estaban comparando de alguna manera porque querían rebajar a la niña Macha con Miranda, lo cual nada que ver porque siempre las comparaban de que no, pero es que la niña Macha no es tan bonita como Miranda y es como que, bro, literalmente solamente están subiendo un video juntas, cálmate. La cuestión está en que cuando comenzaron estas críticas hacia el físico de la niña Macha, salieron personas a defenderla porque la estaban atacando sin razón. La vaina aquí empieza cuando la niña Macha supuestamente empieza a verse con el exnovio de su amiga Miranda. Entonces le comenzó a caer mucho hate, pero no tanto por la acción en sí de verse con el ex de su amiga, sino por cómo se ve. Entonces empezaron a decir, no, pero es que siempre son las curiositas, siempre son las feas, por eso las niñas bonitas deben ir con otras niñas bonitas. O también algo que leí que me quedé como que... Porque también pusieron eso de que uno no debe tener amigas feas porque ellas te envidian y te quieren copiar todo. Porque fíjense algo, yo no sé qué edad tendrán las muchachas que suban ese tipo de contenido, pero la verdad se ven bastante jóvenes. Y puedo entender el por qué una chica en su adolescencia o entrando a la adultez diría esas barbaridades. Pero la realidad es que ellas nunca van a poder ganar este juego en el que ellas mismas se metieron. Porque ellas mismas se ponen en este pedestal de ser la linda, pero la realidad les pega por coñazo cuando se dan cuenta que no
no son la única mujer en el mundo. Pueden haber chicas que incluso te superen en apariencia y pasas a ser la amiga bonita a ser la amiga fea. Y esto para otras mujeres muy bonitas. Además de que, aunque yo no apruebo lo que hizo la niña macha en tal caso, yo creo que la gente solamente estaba esperando el momento para tener una excusa para tirarle mierda y que no se vea tan mal, porque sabían que por el momento, como no había hecho nada malo, pues hacerlo abiertamente tampoco les convenía. Por eso se vieron en la necesidad de crear esta narrativa de que las feas no pueden ser amigas de las bonitas entre un largo etcétera. Como si las bonitas tampoco pudieran cagarla y hacer cosas horribles, pero aparentemente el castigo social solamente ocurre si no tienes una belleza que te respalde y te limpie tus malas acciones. Pero yo les voy a decir una cosa, lo que me parece peor de este tipo de videos es que siempre dicen que las bonitas se hacen amigas de las feas, porque básicamente tú me estás diciendo que voluntariamente quieres competir con alguien quien se supone es tu amiga y solamente te importa el cómo se ve. Y no solo eso, sino que hasta te tomas la libertad de llamarla la amiga fea. Yo solo les diré que Dios me cuide y me libre de esa clase de amistades que ven todo como una competencia, y siento que es raro el ponerse así con otras mujeres que nunca te han hecho nada y tú nada más por el hecho de creer ser bonita ya tienes derecho a criticarlas. Entonces déjame decirte que el problema eres tú, no son las demás. Literalmente en TikTok se comportan como si fueran unas bullies de secundaria, y no sé si es por el hecho de que hay bastante gente joven, pero he visto hasta incluso adultas hechas y derechas replicar este tipo de discursos, que me recuerda un poco a la canción esta de las divinas y que ay, en su grupo no pueden entrar feas y no sé qué. Por último vamos a ver el caso de Isabela Ladera. Ella es una influencer venezolana que entró en una relación con el cantante Belé, que estaba casado con otra mujer llamada Cara. Esto quiere decir que básicamente supuestamente Belé fue infiel con Isabela mientras aún estaba con su esposa. La cuestión aquí empieza de que esto siempre se le ha criticado a ella desde que comenzó esta relación con Belé, porque ella siempre se quiere defender diciendo que las cosas no pasaron así. Y bueno, ya se imaginarán cómo es la cosa. Siempre sale a defenderse de este tipo de acusaciones. Pero hasta donde sabemos podría ser cierto, así como podría no serlo. Y es que algo que llevo viendo desde hace bastante es que de hecho a Isabela Ladera no le llega tanto hate únicamente porque es bonita. Entonces como que la gente se olvida o prefiere hacerse la loca únicamente porque se les hace linda. Y de hecho vi un video de una creadora de contenido que se los voy a dejar por acá, en donde expone precisamente eso, ya que me recuerda un poco a esta situación que ocurrió con otra influencer venezolana. Ella es muy conocida en ese medio porque bueno, es muy linda también, pero su novio de ese momento aún así la engañó con otra mujer, que a los ojos de los demás no se le comparaba a la belleza que tenía Bárbara, y al amante le cayó también mucho hate porque creo que hasta el sol de hoy la siguen criticando por eso. Entonces, a veces en estas situaciones el privilegio te salva de este tipo de escenarios. Esto no quiere decir que jamás hayan recibido hate por estas mismas acusaciones, pero gran parte de las veces este mismo hate es disipado por cosas superficiales y no porque tengan pruebas para defenderse de estas acusaciones que le están lanzando. Ya para ir cerrando el tema, se ha demostrado a través de estudios que las personas que son consideradas más bonitas suelen recibir mucho más apoyo o empatía de los demás, pero esto no siempre suele ser algo estático o que se dé en todas las situaciones. Por lo menos a las mencionadas de acá hicieron cuestiones que no son bien vistas, y aunque yo personalmente jamás las he visto feas ni les he buscado algún defecto ni nada parecido, aunque por lo menos a mí no me agrade cómo se comportan, tampoco podría decir que es fea solamente porque no me cae bien. En mi caso yo no me fijo mucho cómo se ven los demás, solamente me importa cómo me veo yo. Honestamente, la apariencia nunca ha sido un factor clave para mí, por lo menos a la hora de buscar amigos, porque no tengo esa mentalidad ni es mi forma de ser. Solamente les digo que la apariencia sí puede llegar a ser clave, obviamente en muchísimos aspectos de la vida, no lo voy a negar, pero nunca va a ser un indicador de que tan buena persona es alguien, porque eso es imposible. Podemos asumir cosas de los demás, pero solamente ellos y sus conocidos sabrán si esto es cierto o no. Al final puede que incluso podamos proyectar nuestros propios prejuicios personales a personas que nada que ver. Pero díganme ustedes, ¿alguna vez se han considerado la amiga bonita o la amiga fea? ¿Han tenido experiencias con mujeres en donde han tenido que competir con sus propias amigas sin quererlo realmente? Quiero saber su opinión en los comentarios y los estaré leyendo. Los quiero mucho. Bye.